Bueno, aquí estamos nuevamente con otra salida, otra entrega de microdiálogos en línea de Innovación. Esta vez, bueno, tenemos el gran placer y el gusto de conversar con Ricardo Alac, quien es, bueno, un dramaturgo, digamos, histórico de la Argentina. La verdad que es un gran placer conversar con Ricardo y poder tener esta charla. Quien además, bueno, está muy ligado a la cultura judeo-argentina, ¿no? Y ha hecho muchos trabajos en ese sentido. Y bueno, no voy a hacer una presentación demasiado larga porque nos llevaría todo el tiempo, ¿no? Pero, digamos, tiene obra, tiene, digamos, una gran cantidad de obras en su haber. También ha trabajado fue director nacional del teatro, ¿no? Fue director del Teatro Nacional Cervantes, del Centro Cultural Chagall, que funcionó en la AMIA, fue vicepresidente de Argentores, ¿no? Bueno, también en el año 2006 dio a conocer escribir teatro, dramaturgia en los tiempos actuales, ¿no? También periodista, ¿no? Fue en el 59 redactor del suplemento cultural del diario El Mundo. Y también formó parte en el 71 del grupo de periodistas que fundó el diario La Opinión. Así que bueno, también en televisión, ¿no? Colaboró en los ciclos Historia de Jóvenes, La Historia de los Grandes, Compromisos, Yo Fui Testigo, etcétera. Y en la dictadura lideró con otros autores el grupo que organizó el movimiento político-cultural Teatro Abierto, ¿no? Bueno, acá, además de conversar con Ricardo de todo esto, de su vida y demás, vamos a dar una noticia, y que es que está estrenando además una obra, ¿no? Marcados de por vida, que es una obra basada en la vida de Juan Bautista Diamante, un dramaturgo contemporáneo de Lope de Vega y de Calderón de la Barca, ¿no? Y autor también estrelado en el Palacio del Rey, pero olvidado, digamos, por su condición de converso, ¿no? Y cuenta esto una historia de amor ante la fuerte presencia de la Inquisición, ¿no? Dirigida por Lizardo Lápiz. Y Lápiz dirigió, digamos, en 2012, una recordada puesta de Estela de Madrugada, ¿no? Posteriormente, fin de diciembre, es decir, no es la primera vez que dirige obras de Ricardo, y acá, bueno, vamos a hablar un poquito de la trilogía que presenta Ricardo, y por eso quería darte la palabra, para que empecemos de este modo a conversar un poco sobre este tema. Ricardo. Bueno, Gustavo, un gusto de charlar contigo. Y voy a empezar por lo que dijiste. Eh, hace unos años, hace bastantes años, después si querés lo recordamos, escribí una obra que se llamó Mil años un día. Tuvo mucha repercusión, tuvo mucho éxito, y que trataba de la expulsión de los judíos de España. Se dio en otros países, en otros no se dio porque tenía un conjunto de actores muy grandes, necesitaba 53 actores, tenía muchos personajes, pero el San Martín la hizo con mucho éxito. ¿Por qué la escribí? Es otro tema, después si es necesario lo hablamos. Muchos años después, en medio de otras obras que escribí con otras temáticas, escribí La Lista. La Lista, que ahí yo ya estaba en contacto con Lizardo, director con el que me siento muy consubstanciado, ya ha dirigido varias obras mías, y con La Lista ya traté el tema, un tema que es muy interesante porque La Lista sucede en el Buenos Aires del 1600, el Buenos Aires recién fundado, con 800 colonos, donde hay obviamente algunos conversos que han logrado huir de España, escondidos. Y bueno, se llama La Lista porque el gobernador Hernandarias recibe una lista de la Inquisición por la cual tiene que sacar 6, 7 ciudadanos, 8, no recuerdo ahora, y mandarlos a Lima, que era donde estaba el centro más importante de la Inquisición en América.
esa historia es muy interesante porque después si querés la conversamos, porque los colonos se rehúsan a entregar a esa gente. Eso es un hecho histórico muy importante. Los colonos eran españoles, que eran básicamente, ¿no? Entonces, ya había dos obras que ya habían empezado a comentarse mucho y yo largué en varias reuniones que tenía el tema de una tercera y ya me empezaron a hablar de que era una trilogía. Y bueno, yo tenía ya el método de marcados, que es la obra que se va a estrenar dentro del 4 de septiembre, el domingo 4 de septiembre en el Cairós, en el Teatro Cairós, este, y que trata un tema que, por supuesto, cada obra es única en sí misma. Quiero decir que se puede ver por sí misma, tan ligadas porque una en alguna medida tratan un tema parecido, pero el tema de marcados es un tema que me sorprendió siempre. El, eh, el protagonista y la compañera que tiene en esta obra, que conoce poco antes de que comience la obra, son conversos. Ahora, y la obra sucede, como bien dijiste, Gustavo, en el siglo de oro español, famoso siglo de oro de Lope de Vega, en la segunda parte del siglo de oro. Después, si es interesante, cuento por qué es la segunda parte. Pero la pregunta que me hago es, ¿qué era un converso? Porque habría que remontarse al momento de la expulsión de los judíos de España, 1492, cuando, con la anuencia, por supuesto, del Vaticano, tanto Portugal como España deciden una nueva forma de manejarse con los judíos, que es, se los expulsa, pero que pueden quedar si se convierten. Y incluso en el edicto de expulsión es muy claro, dice al final, bueno, los judíos que queden después del día tal, que no se hayan convertido, serán muertos ahí donde se los encuentre, si no se han ido y no se han convertido. O sea que la conversión tiene un carácter en medio hoy puede resultar un poco extraño, pero era como perentorio. Peor todavía el rey de Portugal, que no los quería expulsar, porque, como sabemos, más allá de los intelectuales y los pensadores, es un pueblo de comerciantes. Desde la historia más vieja, Palestina es un pueblo los judíos son un pueblo de comerciantes que se diseminaron por todo el Mediterráneo, llegaron a España en el siglo IV, ya había judíos en el siglo IV, en el Imperio Romano ya había judíos en Roma, en todos lados había, y eran muy buenos comerciantes, eran tales así que cuando los expulsan en 1492 de España, el sultán, no me acuerdo el nombre, que era el sultán de Turquía, pide que vayan muchos para Turquía, porque eran muy buenos comerciantes, eran formadores de lo que se llamaría la clase media, ¿no es cierto? Es decir, creaban contacto con los demás pueblos, se dedicaban a cosas muy importantes que eran imprescindibles, necesarias, y, y vivieron en Turquía desde que se fueron. Los que fueron a Turquía viven ahí y siguen viviendo ahí. Entonces, el rey de Portugal, que no era sonso, evidentemente, ni era, ni aceptaba las prisiones fácilmente, por cierto tiempo por lo menos, quiso que se quedara y los convirtió de prepo, como diríamos en Argentina. Los convirtió a todos de prepo. Bueno, la cosa es que a partir de ahí hay conversos. El converso es una figura muy extraña porque los cristianos muchos no los quieren a los conversos en España, lo que yo he estudiado que es de España. Primero, no se ocuparon de adoctrinarlos, ¿no es cierto? Segundo,
los que entraron en la religión cristiana, como puede suceder conmigo que soy de River y si entro en Boca, me hago socio, me hacen a la fuerza socio de Boca. Yo no puedo olvidar mi pasado de River Platense. Así que muchos cuestionaban cosas del dogma cristiano. Como ves, estoy evitando tratar peyorativamente a nadie, trato de entender las cosas. Entonces no los querían mucho, porque hacían preguntas, ¿por qué hay ayuno tal día? ¿Por qué no? Esto es parecido a la otra religión, ¿por qué comen esto y no comen esto? Bueno, entonces no los querían los cristianos. ¿Podían volver a ser judíos? Tampoco podían volver a ser. Entonces, ¿qué eran? Era una condición, y eran vigilados. Eran vigilados porque, porque no podían volver a ser judíos, ni podían lo que ellos llamaban judaizar, entre paréntesis, que era promover que otros se hicieran judíos. Entonces, además, hay un dato y termino, te dejo intervenir, era hereditaria esa condición. Esto es lo más gracioso. Es decir, los conversos tenían hijos conversos. Eso es Con esto, gracioso. No es gracioso, es terrible, pero bueno, ¿cómo, digamos. cómo fue narrada, a propósito de esto que decís, ¿no? ¿Cómo fue narrada digamos, de generación en generación, la expulsión de España en general? ¿Cómo se fue transmitiendo y cómo fue en tu familia? Bueno, estás haciéndome 4 o 5 preguntas en una. Esto Sí. es, estás apurando mucho la Para ahorrar cosa. tiempo. Eh, Mira, yo creo que soy un argentino judío, ¿no es cierto? No siento ningún problema en ser ambas cosas. Y como judío, tengo una característica que mientras viva deberían emplear, deberían usar algunos, deberían conocerme y aprovecharme, porque yo soy un judío anterior al Estado de Israel y posterior al Estado de Israel. El judío anterior al Estado de Israel no era igual al judío de ahora. Es decir, estoy hablando del judío de la diáspora, no estoy hablando, es decir, como bien se dice ahora, ya nadie sabe que es un judío. Es muy difícil definirlo exactamente. Pero bueno, digamos, yo me crié en una familia judía y yo que recuerdo que los días de fiesta judía íbamos íbamos todos a un templo que quedaba cerca de la sedería que era de mi papá y de sus hermanos, de mis tíos, mi padre José, de mis tíos Julio y Jaime. Los tres tenían una sedería en Lima y Carlos Calvo, donde ahora está la 9 de julio, antes no estaba la 9 de julio. Este, y a media cuadra eh, sobre Carlos Calvo había una pequeña sinagoga. Ahí íbamos todos los días de fiesta judía, ¿no es cierto? Ahora, me acuerdo que mi mamá se sentaba al fondo porque las mujeres no podían compartir con los lugares con los hombres, pero me saludaba desde arriba orgullosa de que yo y mi hermano Enrique estuviéramos con mi padre juntos. Ahora, hay un día, yo tenía 10 años, esto lo he contado muchas veces, estábamos en un tranvía con mi padre, él y yo solos, y él leía la prensa o la Nación, no recuerdo, diario grande que había que abrirlo, íbamos en tranvía, y de pronto aparecieron las fotos que habían sacado los rusos y después los norteamericanos de los campos de concentración. Se hizo público al mundo que los nazis tuvieron campos de concentración y los horrores que eso significaba. Yo tenía 10 años en ese momento y mi padre se puso a llorar en el tranvía. Se puso a llorar, nunca lo había visto así, y me agarró la mano y me dijo, Ricardo, nosotros tenemos que estar preparados porque en cualquier momento podemos tener que irnos. Es una frase que me sigue sonando en la cabeza 80 años después, no es poco, que era muy común en esa época.
era muy común que un judío tuviera que tener muy pocas cosas. El judío Este, errante. claro, era un judío que de pronto en un lugar vivía 300 400 años, pronto de la noche a la mañana le decían, hay un edicto, se tiene que ir. Tienen 24 horas para, agarraban lo que podían y se iban. ¿Cómo lo tomaban? Es otro tema. Pero a mí me calentó la cabeza eso. Me calentó mucho la cabeza, no me lo pude olvidar. Como ves, todavía me sigue resonando en la cabeza. Este, Hubo momentos en que lo odié a mi padre por eso, pero yo después lo comprendí. Lo comprendí. El, yo, Mi padre es de origen de una familia que es marroquí, o sea, es probable que yo tenga sangre española, porque los judíos marroquíes son los que se fueron de España a Marruecos pensando que la reina Isabel se moría y volvían. En cambio, los que se fueron a Turquía ya sabía que no volvían más. Tengo una abuela turca también y tengo dos abuelos sirios, o sea, de esos que, de los antiguos, digamos, para decirlo de alguna manera, pero todos sefaradíes, de alguna, si aceptamos la palabra sefaradí, porque sefarad quiere decir España, y yo no sé si los sirios son sefaradíes, pero bueno, la cosa es que este, eso terminó muchos años después, en Mil años un día, que es la primera obra que escribí. Este, para mi padre era común, era una cosa del destino que había que irse, que había que estar preparado para irse. ¿Vos te considerás un Y judío errante? no, esa es la diferencia. Mm. Yo no me considero un judío errante. Por eso digo que yo nací a caballo de dos épocas. Y yo nunca me sentí un judío errante. Mm. Me he peleado, como Tu dicen padre muchos, sí, ¿eh? tu Mi padre sí. padre, sí, que quiso mucho a la Argentina, vino a los 14 años, la quiso mucho, bailaba el tango, le encantaba Gardel, este, pero nunca supe muy bien si se sintió que había terminado el peligro, para decirlo de alguna manera. Pero otro dato importante, yo me acuerdo cuando entré al secundario, me compró un escritorio para mi hermano y para mí, porque empezábamos a estudiar en C, ya, ¿no es cierto? Y tenía un vidrio arriba el escritorio. Y un día entró mientras yo estaba estudiando y me puso debajo del vidrio un mapa chiquito. Me dijo, esto es para que lo tengas y lo mires. Era el mapa de Israel. Era el momento en que Israel había empezado a existir. Era una esperanza también. ¿Está claro lo que digo? Sí. Bueno, Ahí se te filtró el cuento sionismo. cómo. Ahí se filtró el sionismo. Digamos, yo empecé a estudiar todo eso. Obviamente, todas estas cosas, no te olvides que yo soy escritor, así que todas estas cosas, junto con otras cosas, me motivaron a ampliar mis conocimientos, pero también, como se dice siempre, judío no te hacen solamente las cosas de tu familia, de tu infancia. Mi padre, por ejemplo, para mi hermano y para mí, nos compró dos Biblias que eran para niños. Eso fue lo primero que leí, muy bien escritas en castellano, donde tenían el Génesis casi completo y parte de los demás libros. Eso, digamos, es una parte de lo que te hace judío. Pero hay otra parte que te hace judío, que es lo que no te quieren. Los que no te quieren también te hacen judío, porque te obligan, ellos te ven como judío, entonces algo pasa con vos que tenés que conocer. ¿Eh? Ahora, viví en un país donde eh, me dejaron, pude hacer prácticamente todo lo que quise, estrené casi todas las obras que escribí. Mis enemigos mayores fueron las dictaduras. Tuve grandes compañeros donde nadie preguntó qué religión tenía uno o el otro. Recibí montones de premios en mi carrera, Estados
obras que te conté de la trilogía fueron premiadas. Una ganó el famoso premio María Guerrero, que es un premio español, que incluía un viaje a España. Yo me fui a España a recibirlo. Y la lista obtuvo el Gran Premio de Argentores a la mejor obra del año. O sea que yo no, escribo estas cosas porque las siento, ¿está claro? Y siento que el tema del converso es un tema interesante. Es in- Tardaron muchos siglos en poder terminar con los conversos y con los judíos en España. Muchos fueron a las montañas y se quedaron. Yo fui invitado a un congreso de Israel hace, en la época que empezó el Chagall, el Centro Cultural Chagall, se hizo un congreso para escritores de habla española, judíos de habla española y portuguesa, y me invitaron, estuve en el congreso en Jerusalén, me atendieron muy, muy bien, y me acuerdo que en una de las reuniones bajó, subió al escenario una señora con un bastón en la mano, que tendría unos 60 años, y contó su vida, era una poeta española, y contó que su madre el día que antes de morir la llamó al lecho y le dijo, te quiero decir que nosotros somos judíos. Y mi madre antes de morir, el día antes de morir me llamó y me dijo lo mismo. Así que recordalo y transmitilo. Este, por lo cual, este, Y eso es parte es del un, legado de tu obra, ¿no? ¿cómo? Es parte del legado de tu obra. Claro, claro, yo eh, eh, no es un imperativo, pero es una condición. A mí nadie me obligó a escribir nada de todo esto. Es una injusticia, es una condición, es una creencia. Ninguna de las creencias que tenemos alrededor tiene un sentido claro. Ni la vida, ni siquiera la vida. Pero, pero evidentemente hay una cosa que se llama la historia judía en la que yo me empalmo también. ¿Está claro? Y acepto eso y expreso eso en lo que escribo también. No sé si responde tu Sí, pregunta. hay algo también, digamos, este, como tu propia identidad que se va reflejando en la obra, digamos, así, casi de manera, eh, por llamarlo así, de manera sin explicitarlo, está tu propia identidad y está también un poco algo del desarraigo, ¿no? Que de alguna manera también generacional, que bueno, que se va transmitiendo y que a vos, sin embargo, te permite decir no soy un judío errante, ¿no? Entonces ahí eso se va transmitiendo y se va Ahora, plasmando en la entonces, obra, ¿no? mi personalidad se refleja en toda mi obra, en las obras judías y en las no judías también. Yo tengo obras no judías que fueron un éxito y se representaron muchas veces y donde yo también estoy. Yo me siento parte también de esa historia. Este, no quiero negar esa parte mía, ¿me entendés? Porque es una parte importante también. Yo no me crié en un gueto y salí del gueto hablando solo del gueto. Yo me crié en un país multicultural, ¿me entendés? En donde, por ejemplo, eh, si yo te dijera, Carla D'Amore hace el protagonista femenino, por el apellido me parece que de inmigrantes italianos. José Escobar, que hace el otro protagonista, que hace de Diamante, por el apellido puede ser de origen español. Y Lizardo Lafis también tiene un pasado europeo, digamos, de ancestros europeos. Y nosotros descendemos de los barcos, ¿no es cierto? Este, Y ahí también está y también no sé hasta qué punto cuál es la, la, la identidad de Israel. Es complicada la identidad de Israel también, ¿eh? ¿Cuál es el origen y cuál es la identidad actual de Israel? Es complicado también eso. tal vez podríamos hablar de mixturas identitarias, ¿no? Digamos, ya no de una identidad fija, única, Claro, establecida, sino más bien de identidades en plural, ¿no?
y además está todo en movimiento permanentemente, está todo en movimiento. Y en Este, desplazamiento. y yo estoy muy curioso por saber qué va a pasar con Marcados de por vida. El tercer personaje de la obra es el director que hace el personaje, que hace un inquisidor que tiene a su cargo el barrio de los conversos. Tiene que recorrer el barrio e informar cómo están las cosas en el barrio de los conversos. Entonces, es un personaje, creo que de los más interesantes que he escrito en mi vida, ¿no? Me ha costado mucho trabajo, pero creo que es uno de los personajes más logrados. Porque Este, porque evidentemente un inquisidor en un régimen como el que había en España es una persona que tiene una libertad enorme para hacer lo que quiere. Este, Más que libertad, te diría impunidad. Este, entonces, yo conozco, yo no soy sonso, yo sé de dónde me nutrí para escribir esta obra. Y me nutrí yo viví el proceso, viví tres dictaduras militares, fui prohibido en todas, en una me amenazaban de muerte, me tuve que ir a México, en fin, eh, yo no necesité ver películas para aprender esto, lo viví en carne propia. Me llamaron por teléfono, me insultaron, me, me hicieron, la saqué barata, como decimos en Argentina. estuviste en listas, digamos. Estuve en listas y sí señor, estuve en listas, esa es la definición, esa es la palabra. Este, bueno, ahora hay en este momento varias investigadoras que están estudiando esta trilogía. Creo que no tiene antecedentes, y creo que hay cierta expectativa por ver Marcados de por vida, que no solo es para los judíos, es una obra de alguna manera universal, si querés que lo diga, que por eso atrae a todo el mundo que está trabajando en ella, ¿no? Es, eh, Es que lo identitario, lo que corresponde a una identidad, ¿no? Una identidad judía o una identidad particular, una identidad que puede ser una identidad de cualquier, digamos, raigambre cultural o étnica, digamos, tiene en su genoma, por llamar así, lo universal, digamos. Lo particular se entrama en lo universal. Entonces, cuando vos hablas de los judíos, no hablas solo de los judíos, hablas también de la humanidad toda, ¿no? Así es, así Entonces, es, cuando vos estás contando esta historia, estás contando una historia humana, ¿no? así- Estás contando además una historia de amor, ¿no? Eh, exactamente. y bueno, y cuando ¿Puede el amor triunfar sobre la dictadura, sobre el terror, sobre el dogma, sobre la mentira? ¿Puede el amor triunfar sobre todo eso? Esa es una vieja pregunta, ¿no? mm, Este, eh, hay un fragmento que siempre creo que está está en uno de los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, donde termina un párrafo de los últimos, donde dice, el amor es tan fuerte como la muerte. Y yo me imaginé a los redactores de esa frase, el cantar de los cantares creo que es, discutiendo varias noches, ¿es más fuerte que la muerte? ¿Es menos fuerte que la muerte? Y poner finalmente, es tan fuerte como la muerte. El amor es tan fuerte como la muerte. Es decir, le dieron valor a la muerte, se inclinaron frente a la muerte, como sabían, como le daban valor al amor, que fue lo que los llevó a escribir lo que escribieron. Pero es una pregunta que seguirá por mucho tiempo, mucho, mucho y tiempo. es una pregunta que sirve para cerrar esta charla de manera magistral, ¿no? Porque de alguna manera encierra en sí mismo una pregunta
digamos, de toda la vida, ¿no? Y que además permite de alguna manera abrir una ventana para, bueno, para los que no te conocen, aunque te conocen mucha gente, te conozcan un poco más a través de esta conversación y a su vez puedan disfrutar de esta obra, ¿no? Bueno, que yo ya personalmente ya tengo muchas ganas de ir a verla. Así que Me gustaría que si fuera posible, en algún momento hiciéramos un debate sobre lo que trata. vamos a Este, hacerla. podemos llevar al grupo a hacer representaciones a otros lados. Creo que puede dar para hablar de muchos temas, ¿no es cierto? ¿Qué es yo nací converso y no puedo si voy a la iglesia me dejan entrar, pero me miran mal. Y si quiero volver a ser judío, me matan. Entonces, ¿qué soy? Es una pregunta, ¿no? Es una pregunta, así es. Da para el debate y me comprometo a lanzarlo. Te agradezco muchísimo, te agradecemos desde Innovación, Ricardo, y bueno, y un agradecimiento y un placer esta conversación con vos. Un abrazo. Y Gracias por invitarme. Te gracias. mando un abrazo también y nos vemos Nos pronto. vemos. Chao. Chau, chau.